Muy buen día a todos nuestros escuchas desde ALIC y este podcast les deseamos lo mejor a pesar de vivir en épocas de oscurantismo. El día de hoy hablaremos sobre las elecciones presidenciales de estas campañas electorales del 2024. Primero me gustaría aclarar que los debates que vi, los tres, han sido de los peores debates presidenciales que he visto y estoy seguro que es de los peores que han habido en México, por no decir que es de lo peor. La calidad del mismo, y esto por culpa de los tres participantes, fue paupérrima, pues la participación de los tres candidatos se puede resumir que primero, Sheinbaum, al igual que AMLO, hace 6 años solo repite como merolica sus spots de campaña. Maines dijo algunas cosas coherentes, dijo luego tonterías y pasó a hacer lo mismo que Sheinbaum, repetir sus spots de campaña como merolico. Por último, si bien Xochitl dijo también cosas coherentes como Maines y respondió más preguntas que los otros dos, cayó en lo mismo de siempre. Un comportamiento errático y en decir tonterías y media de la forma más corriente posible. Es que hasta parece que Xochitl quiere perder las elecciones, o sea, hasta parece que se esfuerza por ello. El pésimo nivel de esta campaña considero se debe a que los partidos escogieron a los peores candidatos que pudieron haber escogido. Primero Morena hubiera tenido un candidato con más carisma, más fuerte y mejor preparado en la imagen de Marcelo Ebrard o Adán Augusto. Este último, sobre todo, porque hubiera seguido los valores y el programa de gobierno que tiene AMLO de la forma más genuina posible. Bueno, segundo, Movimiento Ciudadano fue saboteado de forma horrible, obviamente, por acá los partidos del frente, y por eso Samuel García no pudo haber entrado, y que de hecho Samuel García, a comparación de Maínez, considero hubiera sido un candidato muchísimo mejor en varios aspectos. Pero aún así, incluso a pesar de la ausencia de Samuel García, no dudo que muchos otros en las filas de Movimiento Ciudadano hubieran sido más competentes que Maínez. O sea, ¿por qué agarraron a Maínez? Pero pues, ¿qué se espera si tienes de líder a Dante Delgado? Ahora, por ejemplo, Colosio tiene una preparación, fama y presencia muchísimo mayor que Maínez, y a pesar de eso tomó una decisión muy prudente, al no lanzarse como candidatura a una edad tan joven. La verdad, el comportamiento de Colosio es de una persona altamente coherente y fue realmente muy loable y respetable. Ahora, estas decisiones hablan de la incompetencia de Dante Delgado como dirigente del partido y sobre todo de la ruptura del partido, porque tanto la parte de Monterrey como la de Jalisco se notan desfasada, no van al mismo ritmo. Sin mencionar la guerra fría que hay entre candidatos, no las guerras frías pequeñas que también se pueden ver dentro del Movimiento Ciudadano, sino también la guerra fría que está entre Alfaro y Dante. Pero bueno, uno es colérico y el otro patético, así que es normal que no se puedan ver ni en espejo. Ahora, por último, la alianza de pacotilla. ¿Quién, o sea, en serio, y les hago la pregunta a ustedes, como escuchas, ¿quién iba a imaginar que los tres partidos que siempre estuvieron históricamente en México han estado en contra formaran una alianza? Un partido de izquierda, hablando del PRD, un partido de centro, hablando del PRI, y un partido de derecha, o supuesta derecha, como lo es el PAN. O sea, se nota claramente la desesperación de estas personas por poderle ganar a Morena, que saben que ellos tienen un voto fijo, que saben que tienen militantes fijos, que saben que tienen votos seguros y el frente no los tiene. Y el frente también no tiene popularidad. Por eso, realmente, este tipo de comportamientos erráticos, más que darles fuerza, estas alianzas más que darles fuerza, considero, y la forma en la que fueron hechas, solamente han perjudicado el movimiento. Y realmente yo jamás pensé que llegáramos a esto. Y esto solo muestra de forma descarada la partidocracia que siempre ha existido en México. No me importa si eres fifí, no me importa si eres chairo, seamos sinceros, no hay diferencia entre ningún partido. Movimiento Ciudadano está formado por muchísimos panistas, por ejemplo. Partido Verde salta como sanguijuela para sobrevivir de partido en partido sin tener identidad, o sea, ¿cómo es posible? Solo, como saben, ser patéticos en Partido Verde
saben que no pueden sobrevivir por sí solos y por eso siempre tienen que pegarse a alguien para subsistir. Ahora, Morena. Este es uno de los casos más singulares porque tienen a sus fanáticos. O sea, Morena puede hacer lo que sea. Puede hacer fraude. Puede seguir siendo corrupta. Puede echarte. O sea, literal es el, la expresión de darte a tole con el dedo. Porque Morena puede hacer lo que sea y sus fanáticos y la gente que sigue el partido siempre, siempre los va a justificar. Siempre, siempre. Jamás había visto que un partido o un movimiento se justificara tanto. Que hacen algo horrible, los justifican. Que entra alguien corrupto, los justifican. Que van a hacer alianza con alguien que antes criticaban hace 5 minutos, los justifican. Este es uno de los casos más singulares por el nivel de descaro con el que los políticos de Morena pueden hacer cualquier cochinada y sus fanáticos van a aceptarlo. Son tan patéticos y tienen los morenistas esos de hueso colorado tan poco sentido común y capacidad para razonar, y si eres una de estas personas una disculpa, pero realmente eso es lo que pasa. No se nota el razonamiento si eres un morenista de hueso colorado. Que hay morenistas que pueden decir, sí, el presidente comete errores y esto, esos los comprendo y esos los aplaudo. Porque son capaces de no aplaudir, más bien de aceptar los errores del partido. En cambio, estos otros siempre salen con, ¿y cómo estabas con Fox? ¿Y cómo te iba con Calderón? Siempre sacan el mal de las otras personas, siempre ven la basura de los otros lugares sin ver la propia basura, porque para ellos no existe la basura en su propio lugar. Pero bueno, como les digo, estas personas suelen ser tan patéticas al momento de razonar que, por ejemplo, si el día de mañana, imaginemos, Anaya o Xochitl se vuelven de Morena, automáticamente los fanáticos de Morena perdonarían todos los pecados de estos individuos, así como ha pasado con todos los priistas, perredistas y panistas que están en Morena, o sea, la mafia del poder. No olvidemos que hace unos años, incluso en Morena, un personaje de Morena, una política, ante la posibilidad de que el PRI se uniera y se aliara a Morena para obtener una mayoría representativa en el poder legislativo, insinuó que sería mejor un apodo de Primor en lugar de un apodo de PRIAN. Esto, por ejemplo, el apodo de Primor, haciendo alusión a la unión de Morena y el PRI. Lo cual es una tontería porque los dos se escuchan horrible y los dos significan lo mismo. ¿No se dan cuenta que el mismo AMLO, inicios de los 2000 llegó y hay entrevistas donde critica el clientelismo, el tema de dar becas, de dar apoyos con el objetivo de que te voten? Y es lo que hacen hoy en el partido. Y la gente no habla de eso. Simplemente dicen, es que con Calderón, es que con Fox. Pero ahí la gente y estos fanáticos siempre olvidan a su fantasía. Siempre olvidan para sentir y pensar que sienten en lo correcto. Y esto es realmente justificable en el tema de que ya realmente la esperanza en México ya se ha perdido en el tema democrático. Pero bueno, no se dan cuenta que en el 2006 y el 2009 el mismo AMLO no permitía que cualquier calaña ingresara a su partido, y hoy vemos individuos como Sheinbaum y un sinnúmero de priistas, panistas y perredistas. Otra vez repito, la mafia del poder están en su mismo partido. Sheinbaum, por ejemplo, no es una candidata que represente los valores del pueblo mexicano, ni siquiera sus orígenes son directos a ser de hispano o de indígena o de mestizo, que sería lo más importante. Ni siquiera latinos, son orígenes muy distantes. No por nada, un opinólogo muy respetable como lo es Alfredo Jalife, en mi opinión, recordemos, uno de los principales ideólogos de la idea original de Morena, criticó muchísimo tiempo en la precampaña y todavía después llegó a criticar a Sheinbaum por ser una de las candidatas más alejadas del proyecto de nación de AMLO, y sobre todo por ser globalista. O sea, por ejemplo, algo que le puedo aplaudir realmente a AMLO, a pesar de ser uno de los peores presidentes que México ha tenido, es que fue un presidente que mantuvo lo más importante para una nación, la soberanía. Realmente en el tema de soberanía puedo aplaudirlo porque lo hizo lo mejor que pudo.
lo mejor que pudo. Y Sheinbaum va a desaparecer esto. Sheinbaum es globalista a más no poder. Y me impresiona que los morenistas, siendo tan fanáticos de AMLO y de su proyecto de nación, sean tan ciegos que no ven esto. Que no ven que Sheinbaum, por ejemplo, les voy a decir, tiene muy pocas diferencias con Xóchitl Gálvez. Y me impresiona también por parte de los que apoyan el frente que no ven que Xóchitl es casi idéntica a Sheinbaum en cuestión ideológica. Así de simple, hay una diferencia muy grande entre AMLO y Sheinbaum, y esto es para mal. Sheinbaum es peor que AMLO. Ahora, en el caso de Xochitl, que una disculpa si pronuncio mal el nombre, es la decepción de la derecha, así de simple. Es una candidata que se burla en la cara no solo los valores del partido al cual pertenece, todavía se las pasaría si fuera del PRD o si fuera del PRI, pero no, es del PAN, es un partido de derecha y es de izquierda, altamente de izquierda, sino también es una persona que, ay, ¿cómo lo diría? Representa lo mal que está la población, lo peor que tú puedes agarrar de la población mexicana, ella lo representa. Es ignorante, tiene falta de sentido común, comportamientos erráticos, es poco profesional, es un mal ejemplo y siempre cae en lo corriente y lo vulgar, cosas que por desgracia se ven muy comunes en nuestra sociedad en muchísimas personas. Y eso es una desgracia. No digo que en todos. Hay gente muy respetable en México y realmente hay muchísimas personas muy, muy, muy grandes en México. Con muchísimas capacidades y muchísimas habilidades. Pero realmente dentro de la generalidad de las personas con malas actitudes en México, Xochitl tiene muchas de las características de estas personas. Y es porque forma parte de este grupito. Ahora, la derecha en México ya no existe. Eso, si tú eres de derecha o tradicionalista, pues, no existe. Y desde hace muchísimo tiempo ya estaba desapareciendo. La izquierda resulta deplorable. O sea, simplemente es tan patético que personajes como Samuel García, estando en un partido de izquierda, sea más de derecha y tradicionalista que muchísimos panistas. Ahora, de Maines ya ni hablo. Él simplemente no tiene concepto de liderazgo ni de prudencia. Es la misma cantaleta. Los partidos se encargaron de escoger entre la basura. Y eso nos van a dar a escoger este 2 de junio. Porque el sistema está tan mal que ya ni siquiera tenemos oportunidad de votar por el menos peor. Simplemente los tres son tan malos que es difícil escoger entre alguno de los tres para decir es menos peor que el otro. Ahora, por último y para concluir, como dijo Jesús G. Maestro, la democracia es una pérdida de tiempo. Y lo estamos viendo en muchas partes del mundo y muy cerca en México por estas elecciones. Y no soy el único joven que piensa esto. Recuerdo varias fuentes y estudios donde se demuestra que las generaciones más jóvenes, hablando ya de millennials y sobre todo generación Z, ya no creen en la democracia. Sin mencionar que gran parte de estas poblaciones ya son totalmente indiferentes al tema político. Por ejemplo, ahí recuerdo una encuesta, creo que era publicada por Open Society Foundation, creo que del año pasado, el 2023, explicaba que el 57% de los encuestados de estas generaciones cree que la democracia es un buen sistema para vivir. O sea, estamos hablando de que ya es la mitad de las personas, casi es la mitad de las personas de las generaciones jóvenes que ya no creen en la democracia. Estamos hablando de un 43%, y eso realmente es muchísimo si comparamos poblaciones anteriores que en una gran mayoría creían en la democracia y actualmente ya no. Ahora, lo que se vuelve más turbio es que el 42% de las personas de estas generaciones preferirían vivir en una dictadura militar. Ahora, yo no llego a ese extremo. Bueno, depende de qué tipo de militar sea, pero al punto al que voy es que estamos en la decadencia de democracia mundial. Es patético ver cómo te están regalando cosas por ir a votar. Es simplemente ridículo. Una persona debería tener convicción directa y natural de participar en el ámbito político. No se hable solamente de votar, sino también se hable de participar en tu sociedad. Y esto realmente ya no pasa.
No pasa. Las empresas te regalan cosas para que vayas a ir a votar. Esto simplemente es patético. Es ridículo. Y esto está sucediendo en las elecciones del 2024. Estas elecciones, estoy seguro, serán de las que peor participación ciudadana van a tener en los últimos 30 años. Y de mí se acuerdan cuando sea así. Vivimos en tiempos difíciles y les deseo lo mejor en estas épocas de oscuridad.